esta muestra, chicos, es un poco difícil, como bien han dicho. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la arteria, ¿no? Entonces esto no es como canalización de vía, de repente que ustedes van a ligar y van a poder observar ahí la vena, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan canalizar. Aquí, más que todo, es que ustedes van a hacer, ¿no?, la palpación de lo que es, ¿no?, la arteria, el pulso, y es ahí donde ustedes van a introducir la jeringa para que puedan extraer la muestra. Entonces de repente no les va a salir a la primera o a la segunda, ¿no? Porque es un poco complicado. Aparte, si mi paciente está, digamos, complicado, ¿no?, que es un paciente que está mal, no, su pulso de repente va a ser un poco débil. Entonces va a ser un poquito más difícil todavía de poder encontrarlo o sentirlo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener, de repente con la práctica, ¿no?, por ahí vamos a ir mejorando, ¿ya? Entonces, como bien han dicho, tenemos nuestros materiales. Esta es la jeringa de Haga, ¿no?, que ya viene con ¿qué? Con el dijeron, ¿no? Ya viene con heparina, ¿no? Ya viene ya heparinizada, ¿ya? Ustedes ven la jeringa. Acá está la jeringa. ¿Qué más vamos a necesitar? Acá tenemos los guantes, el algodón, que ya le eché el alcohol, ¿ya? Y su esparadrapo, ¿ya?, que van a usar. Siempre acuérdense que van a hacer su lavado de manos. Si su paciente, ¿no?, tienen que explicar a su paciente el procedimiento que se le va a realizar, ¿no? Recuerden que esto sí va a doler, ¿no? Es un procedimiento que sí le va a doler al paciente, ¿no? Y más si es que no van a encontrar, le van a tener que hincar, ¿no?, de repente varias veces, ¿no? Va a ser un poco complicado. Entonces explicar el procedimiento al paciente, ¿no? Se lavan sus manos, alistan su material. Recuerden siempre tener su material listo, ¿no? Todo para que en el momento no estén corriendo, ¿no? Nosotros vamos a identificar, ¿no?, el pulso, ¿no?, en dónde le vamos a tomar. Luego vamos a extraer, ¿no?, la muestra, y luego de eso es muy importante que ustedes hagan, ¿no?, lo que es, ¿no?, la presión. ¿Cuánto tienen que presionar? ¿Cuánto tiempo van a presionar? Una vez extraída. Cuando extraen. Recuerden que esta es arteria, ¿no? Dijimos que había cuando es sangre arterial, extraemos una sangre arterial, hay un riesgo de producir un hematoma. Entonces, para evitar la aparición del hematoma, ¿cuánto tiempo yo tengo que presionar? 10 segundos. ¿Cuánto es? La literatura nos dice de 5 a 10 minutos, porque recuerden que esto es arterial. Entonces no es como que ustedes cuando colocan la vía periférica, ¿no?, de repente ahí, ¿no?, está un momento y luego ya deja de parar. Esta es arteria, que la arteria va a salir, ¿no?, de inmediato, que el paciente se puede desangrar. Y aparte, si es que no presionan adecuadamente, como dice, se puede formar un hematoma, ¿no? Incluso al paciente hasta le pueden amputar todo ese lado porque ustedes no hicieron una buena, ¿no?, presión ahí. O también, sí, es importante. Claro, a eso tú agrégale que el paciente tenga trastorno de la coagulación. Con mucho más razón, ¿correcto? Si tiene trastorno de coagulación, tiene examen de INR, ¿no?, está recibiendo warfarina por ahí de repente, entonces con mucho más razón, estos procedimientos que son invasivos y que tienen alto riesgo de sangrado, tenemos que ir observando. Entonces la presión en este caso es importante. Una vez que han dejado de presionar, hay que colocar un algodón o una gasa y un esparadrapo bien fijado. Obviamente no quiere decir que le dejen cianótico la mano del paciente, pero tiene que estar presionado. Ya pasan ya unos media hora, después ya lo retiran, pero siempre hay que tener bastante cuidado. Una de las complicaciones, sí es cierto, como la colega dice, a veces cuando el paciente está muy delicado, su estado es crítico, el pulso siempre va a ser muy débil. Entonces tienes que concentrarte bien y tus dedos se tienen que avisar si es o no es el pulso característico. No solamente esto, sino también en un paciente edematizado, con signo de fovea 3 a 4 cruces, sentir el pulso es complicado, muy complicado, ¿correcto? Entonces a veces nosotros, ¿qué hacemos? Por donde le han hincado, por ahí estamos, porque ya no hay forma. O sea, cuando hablamos de edema pronunciado, no ese pequeño edema, ¿no?, cuando el paciente está hinchado, o sea, parece un sapo, edema palpebral,
edema de gloss, edema de miembros superiores, inferiores, claro, y a eso está encima, sácale un examen de AGA, es muy complicado. Entonces, mire, ¿por qué creen que tiene como una subidita? Porque esto te ayuda a tener una mejor presentación de tu arteria. Entonces, Miss, yo no tengo eso en el hospital. ¿Qué le puedo poner? En algunos casos nosotros nos apoyamos poniendo una riñonera, poniendo un cloruro por debajo, correcto, te expone, como si se regala la arteria para que tú puedas hacer una buena punción. ¿Por qué? Porque es un procedimiento doloroso, es muy doloroso. Sácale sangre femoral, arterial de esa zona, la zona inguinal, si está cerca a lo genital, y es algo muy susceptible, muy sensible al tacto y al dolor, molesta, incomoda, y a eso agrégale de que tú estás ingresando y metiendo, ingresando y metiendo. Entonces, siempre hay que estar bien seguro donde uno va a punzar, ¿correcto? Entonces, eso tenemos que tener siempre en cuenta. Y si está edematizado, pues hay que hablar con el paciente si está consciente. Y si no está consciente, no quiere decir que, ay, si no está consciente, le voy a punzar 20,000 veces. No, si no está consciente, está edematizado, tú tienes que tener toda la tranquilidad del mundo, que no es porque tú estás haciendo mal el procedimiento, es porque la situación en ese momento se presta así. Y a pesar de que tú puedes ser una persona muy experta en extraer AGA, las condiciones no se dan para que tú le puedas sacar en un primer intento. Por eso que estas jeringas siempre tenemos que tener nosotros en nuestro stock. ¿Y qué pasa si no hay jeringa de AGA? ¿Qué hacemos? ¿No la sacamos? Claro, cualquier jeringa, y ordeñamos, ¿qué cosa? Heparin. Entonces ya se convierte como una jeringa heparinizada, ¿correcto? Entonces, obviamente manteniendo el espacio muerto. Esos son datos que nosotros no debemos olvidar. Acuérdense que no van a ir nunca, bueno, de repente no tiene la posibilidad de ir a un hospital, pues, o una clínica como el Maison de Santé, el Estela Maris, peruano japonés, ¿no? Que ahí hay de todo para que tú le puedas, ¿no? Hasta manos masajeadoras creo que hay, correcto. Pero si te vas a un hospital donde no hay a veces jeringa heparinizada porque el familiar no tiene para comprar y el CIS no tiene, entonces tú como enfermera te tienes que ver la forma cómo extraer el examen, la prueba. Y en ese caso tienes que saber que se puede utilizar una jeringa ordeñando lo que es la pared. Ordeñando quiere decir frotando por dentro entre el cilindro numérico o entre el cilindro con el émbolo. Sí saben qué es el cilindro, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ya, listo. Ya, muy bien, vamos. Ya. Entonces acá tengo la jeringa, que van a ver sus características. Viene la jeringa y vienen acá. Esta es la tapita de seguridad para que lo coloquen luego al final, y acá pueden colocar si desean la aguja, ¿no? Miren que ya viene ya, ¿no? Con el espacio, ¿ven? Yo no le he jalado, sino que ya les viene acá. ¿Es cierto? Que es hasta ahí donde ustedes van a extraer la muestra, ¿no? La muestra del agua. Hasta ahí dice el 1. ¿No es cierto? Ya viene solamente para que ustedes lo utilicen nada más. ¿Ya? ¿Y qué hacemos primero? ¿Ya? Primero tienen que ubicar su pulso, ¿no? Porque si no, van a limpiar, luego no. Ubican su, ¿no? Ya. Ubican su pulso, vamos a prender acá. Ahí está. No, que se mueve. Hacen su asepsia. ¿Cómo es? Dentro hacia afuera, ¿no? Si ya está sucio, agarran otro y vuelven a realizar de adentro hacia afuera. Todo siempre es, ¿no? De adentro hacia afuera cuando hagas su limpieza. Ahora que ya tienen su aguja, ¿no? Y ya identificaron su pulso del paciente, van a realizar ahí la punción. ¿Cómo voy a hacerlo? En un ángulo de 45 grados. Dentro de sus 2 dedos. Así, ¿no? Los 2 deditos de aquí es el que va a tocar el pulso. Y lo que tengo que hacer es separar, y en el medio de esos 2 deditos, ahí realizo la
Y realizan su función. Así como sale acá, de la misma manera les tiene que salir a ustedes. Igualito. ¿Ve cómo corre? Yo no estoy jalando nada. ¿Ven que solito corre? Yo no he jalado nada. Esto, miren, para que lo coloquen ahí. Ven que yo no jalé nada, solito sube, de la misma manera va a subir en el paciente. ¿Ya? Acá está. No debe haber burbujas de aire. Ahora, para que ustedes lo envíen, solamente van a retirar, ¿no? Verificando que no haya burbujas de aire, ¿no? Porque si no, les va a salir mal, igual no va a poder, ¿no? El de laboratorio realizar. Y acá tiene su tapita que les dije, su tapita de seguridad para que ustedes lo envíen al laboratorio. De esta manera ustedes lo van a enviar, ¿no? Con algún personal lo envían con su orden, ¿no? Y le vamos a colocar su temperatura y los CO2 del paciente, ¿no? De esta forma. Aquí lo más complicado en realizar esto es solamente el pulso, que encontremos el pulso, porque muchas veces de verdad que es difícil encontrar, ¿no? El pulso más bien. Luego ya van a realizar, como les dije, tienen que presionar, ¿no? Ustedes se quedan presionando ahí, ¿no? Y luego ya le colocan lo que es el esparadrapo, ¿no? Y al final, ¿no? Es, ¿no? Como si colocaran de repente alguna, ¿no? Inyección, ¿no? Que le dejan ahí igualito, pero van a extraer, no nada más, y van a sacar de ahí su muestra. Lo complicado se va a hacer solamente identificar, ¿no? El pulso. Y esa es la forma de cómo se extrae el agua, ¿no? Y acá ustedes le envían y ahí es donde le va a salir su resultado de gases arteriales, ¿no? Lo que es su pH, el bicarbonato, el CO2, ¿no? Todo eso. De esa manera. Todos los electrolitos que hemos visto el día de hoy, ¿no? El bicarbonato, el pH, la saturación, su hemoglobina, su calcio, ¿no? Sodio, potasio, ¿ok? Para que nosotros podamos saber en realidad si la sintomatología del paciente que en ese momento le está presentando guarda relación con la alteración electrolítica en ese caso. Y corregirlo, ¿correcto? ¿Se acuerdan que en el aula dijimos, no? Si en caso hubiera una disminución de sodio, entonces el paciente está entrando en un cuadro de hipocalemia. No. Si hay una disminución de sodio, ¿qué hay? Hiponatremia, ¿correcto? ¿Y qué va a provocar en el paciente? Si hay una hiponatremia, edematización en el paciente, ¿no? Si el paciente está con alteración, hay una disminución del calcio, ¿cómo se le llama? Hipocalcemia. Si hay una disminución del potasio, hipopotasemia. Y si hay una disminución de potasio, ¿cuál sería la sintomatología más común en ese tipo de pacientes? Calambre. Ya, pero aparte de eso, ¿qué podría haber? Calambre. ¿Qué más? ¿Cómo estará esa frecuencia cardíaca? ¿Acelerada? No. Más que acelerada, ¿qué va a provocar? Arritmias. No hay unas ondas continuas, ¿no? Puede estar en un momento taquicárdico y otro momento bradicárdico, ¿correcto? La contractibilidad cardíaca que se produce en el sístole y la relajación del corazón que se produce en el diástole no es continuo, ¿correcto? Entonces eso va a provocar arritmias cardíacas, fibrilación ventricular. Entonces por eso se recomienda rápidamente nivelar estos electrolíticos que están produciendo alteración a ese nivel. Lo mismo, un paciente que tiene poca cantidad de CO2, de sodio, puede producir edema cerebral y esto va a provocar muerte también en el paciente. Entonces, no es algo tan sencillo. Es por eso que mayormente, en la mayoría, los pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, en estos pacientes hacer un examen de AGA es como
comer pan todos los días, ¿correcto? Es algo natural, ¿ok? Es algo que cada 6 horas, cada 8 horas, mañana y noche. En un creo que le sacan hasta 3, 4 veces. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque si ya tú le pusiste un reto de potasio, tú le has pasado un gluconato de calcio, le has pasado un bicarbonato de sodio, ¿qué es lo que te toca saber? Sí, mejor. Si mejoró, si subió esos niveles, si ya estoy en esa parte, digamos, estoy dentro de los valores referenciales. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Un control, ¿correcto? Si he mejorado. Y obviamente que eso también se va a observar en la recuperación del paciente. Ese funciona. Entonces nosotros inmediatamente, una vez que nosotros realicemos el tratamiento, debemos siempre sacar un control de agua. ¿Es ¿Correcto? posterior a 6 horas o no hay un tiempo? No, más que un 6 horas es después de haber terminado todo el tratamiento de electrolitos. Por ejemplo, si dejan gluconato de calcio y bicarbonato de sodio, y después te deja lactato de rin, de repente te deja bicarbonato, o sea, varios electrolitos, terminas de pasarlos todos, esperas una media hora, 1 hora y empiezas a no hacer necesariamente eso. No es necesario cagar 6, 7, 8, 10 horas, no hay necesidad, porque así, acuérdense que ¿a dónde va de frente? Al torrente. ¿Espera que se absorbe? No. Se está yendo, se está distribuyendo rápidamente. Pasa por la parte hepática y se va a la vía renal. O sea, ya al toque el paciente debe de sentir mejoría. ¿Correcto? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Y los cuidados que nosotros hemos visto en el aula, ¿no? ¿Qué cuidados nosotros debemos tener si nosotros vamos a pasar electrolitos? Entonces, la extracción del AGA forma parte del cuidado de enfermería. ¿Ok? Bien claro, dice tu compañera, ¿no? Se hace un lavado de mano antes y luego después, los 5 momentos. ¿Cuáles eran los 5 momentos? Antes, contacto paciente, antes de tocar el ambiente del paciente, antes de tocar... Antes. No, son 2 antes y 3 después. Después, y después, De estar en contacto con el ambiente del paciente. Son 2 antes y 3 después. ¿Cuáles? Los 2 antes, ¿cuáles son? Antes de estar en contacto con el paciente. Antes de hacer una asepsia. Fluidos, ¿no? Los 3 después. Después de estar en contacto con el paciente, después de estar en contacto con el entorno del paciente. Enredado todo ya. Después de realizar la tarea, después de estar en contacto con el paciente y después con el entorno. Eso es importante. Acuérdate que este es un procedimiento invasivo ¿Están o no yendo al invasivo. hospital ellos? Sí. Vamos a ir. Entonces, le van a tomar eso. Eso es de cajón. Eso que van a le toca. supervisar y también que ustedes, como ya van a estar ahí, le van a supervisar. A ver usted, alumno, lávese las manos o dígame, van a decir. Tengo miedo. Ellos van a ir a Y le va a decir, supervisar. vamos a sacarle un agua. Ah, ya usted ya van a saber, ya se están ubicando. Entonces, me dijo que el otro, el ángulo y todos los cuidados que usted tiene que tener. Y ahí yo voy llenando el FIO2 y voy colocando la temperatura del paciente. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a aprovechar la práctica. Pero si no hay teoría de fondo, no hay nada aquí, ¿cómo hago con mi mano lo que no sé aquí? Y acuérdense, nos estoy haciendo alumnas estos ciclos, olvidémonos usar palabras que no sean técnicas. Ya tienen que hablar como profesionales, quitémonos el que a la alumna de 4º ciclo uno puede perdonar, hasta el 3er ciclo yo perdono, pero ya de 5º, 6º ciclo ya están avanzando, chicos, que tienen que, por favor, quitar ese lado de no usar palabras técnicas, ¿correcto? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta en este AP. ¿Hay tiempo para que ellos hagan procedimiento? ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora se queda?